Paola Gómez y de Rubén Bobadilla. Así que sin más, y en el caso de que la exposición sea muy extensa, el día martes a las 9 de la mañana va a haber un cuarto módulo de optativo donde se van a responder las preguntas que surgieron el día de hoy, como así se va a hacer un repaso en general de los 3 módulos de capacitación. Seguramente esta información en el transcurso de la semana la estaremos subiendo a Cumen, así que sin más, los dejamos para poder comenzar. Buenos días a todos y todas. La semana pasada quedó pendiente un tema, que es el tema PAE, el programa de acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales. Así que va a ser el primero que vamos a exponer, y el segundo tema es el protocolo de intervención en situaciones de crisis. Rubén. Bien. ¿Querés empezarlo vos? Bien. El PAE es un programa de atención para adolescentes, para jóvenes sin cuidados parentales. El objetivo, en una primera instancia que está detallado en la ley y en la reglamentación, tiene que ver con garantizar la inclusión del joven en su máximo desarrollo personal. Este es un programa que está destinado únicamente a aquellos adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección excepcional y que tienen en curso alguna medida de protección excepcional. Digo, estos adolescentes, el programa está dirigido únicamente a estos adolescentes, en los cuales a través de un programa nacional se les hace un acompañamiento, ¿sí? En principio lo que tiene que estar agotado es la posibilidad de que puedan ser restituidos al seno familiar o que no existan posibilidades de incluir la convivencia en familia a través de una adopción. Una vez agotadas estas dos instancias, el adolescente o la adolescente pueden optar por ingresar al programa PAE. Bien, al principio por ahí no dijimos que la ley es la 27.364 y la reglamentación es la 1050/18. De todas maneras, esto lo van a tener, digamos, en la bibliografía que subimos a la plataforma. A ver, ¿cuáles son las acciones del Estado o del organismo, las responsabilidades con el adolescente o joven? Lo primero que se va a hacer, y es en forma voluntaria, es entregar e informar al joven sobre el programa. Esta información, en primera instancia, lo hacen los equipos técnicos de los dispositivos de cuidado formal, y en segunda instancia se aclaran dudas a través de los referentes provinciales, que somos Rubén y yo. Este acta compromiso tiene que ver con una adhesión voluntaria. El joven puede acceder y en algún momento, si considera que el PAE no lo acompaña o no está conforme, digamos, con el programa, puede desistir, y en su momento, si al tiempo quiere volver a ingresar, lo puede hacer cumpliendo con ciertos requisitos formales. A cada adolescente se le designa un referente dentro de la nómina de los referentes que realizan la capacitación en SENAF. Nosotros tenemos como obligación garantizar la difusión del PAE a todos los adolescentes que están en los dispositivos de cuidado formal. Y el PAE tiene dos instancias. La primera instancia, que va de el nivel 1, que nosotros llamamos, desde los 13 años hasta el egreso del dispositivo. El acompañamiento es hasta los 21 años con referente y ayuda económica, y hasta los 25 solamente con el acompañamiento económico si es que estudia una carrera universitaria o terciaria en una institución pública. Una de las principales funciones que tiene que ver con el acompañamiento la cumple el referente. A partir de la vinculación del adolescente o la adolescente con el referente, establecen espacios donde se van sondeando todos los objetivos que el adolescente se propone
en el transcurso de su proyecto de autonomía personal. Este acompañamiento se realiza a través del establecimiento de un vínculo afectivo entre el referente y el adolescente, y la función de este referente es acompañar al joven en las metas y objetivos que se proponen. Este acompañamiento se hace desde un lugar donde el que va a indicar la pauta de lo que se va a trabajar va a ser el adolescente y no el adulto, ¿sí? Estos referentes, como bien lo explicaba Paola, tienen una designación por nómina nacional y surgen a partir de la aprobación de una capacitación. El adolescente, en el caso de que en algún momento plantee el cambio del referente, el equipo provincial PAE evaluará cuáles son los motivos por los cuales se solicita este cambio y de ser justificado se realiza. La función de ese referente es ver que el cumplimiento del plan de acción del adolescente se dé en los términos y metas que él se propuso para esto. Bien, ¿cuáles son las responsabilidades del organismo provincial? ¿Sí? Desde la Subsecretaría de Familia, nosotros tenemos que remitir en forma mensual las nóminas de los jóvenes que han firmado el consentimiento informado y las nóminas de los referentes para que empiecen la capacitación. Este año están agotadas las capacitaciones y estamos esperando que nos den las nuevas fechas para el 2021. La capacitación dura 4 semanas y es por plataforma virtual. Otra de las funciones que tenemos como organismo provincial es brindar información a través de subir la nómina por AFIP de la liquidación y pago de la asignación económica de cada joven y tramitar obviamente la tarjeta de débito en cabal a través de SENAF. Por ahí es importante aclarar que dentro de este acompañamiento personal, este referente cumple una función importante de sostener y acompañar como forma de consulta y asesoramiento al adolescente en la construcción del proyecto. El proyecto de autonomía personal tiene que ver con los derechos a los cuales el adolescente tiene el poder de ejercerlos, y en función de esos derechos irá delineando cuáles serán los objetivos que se propone para poder dar cumplimiento a lo planificado. La inclusión al PAE consta de 2 momentos. Un primer momento que tiene que ver con que nosotros denominamos nivel 1, donde al adolescente, dentro de los dispositivos formales, se les informa sobre el programa, y esto va en función de lo que los técnicos delinean a partir de haber descartado previamente las posibilidades de restitución a la familia de origen o posibilidad de convivir en familia con una familia adoptiva. Cuando nosotros, por ahí cabe aclarar que cuando nosotros hablamos de dispositivos formales, estamos hablando de todos los hogares de adolescentes. También se van a incluir a los hogares de niños cuyos preadolescentes entre los 2 y 13 años ya se hayan descartado esas otras 2 opciones. También se encuentran incorporados los adolescentes y las adolescentes que se encuentran bajo la modalidad de familia solidaria, y aquellos en los cuales la medida de protección haya definido que están viviendo con algún referente familiar, con familia extensa. Quedan excluidos de este programa aquellos que se restituyan con los progenitores que cumplirían la función parental. Otra cuestión importante que por ahí cabe aclarar, que a partir del año 2021, todas las personas que conformen el equipo de trabajo de una institución y que cumplan con los requisitos del PAE van a tener que
hacer la capacitación PAE de manera obligatoria, porque en función de esto es donde vamos a trabajar los proyectos institucionales que darán una visión y un camino a transitar en el acompañamiento de cada adolescente dentro de la institución. El programa, más allá de tener el acompañamiento de un referente, también prevé una asignación económica. Esta asignación económica es una asignación que percibe directamente el adolescente o el joven, corresponde al 80% de un salario mínimo vital y móvil. Este dinero el adolescente lo puede manejar a través del uso de una tarjeta de débito, en la cual todos los meses se le va acreditando ese dinero. Una vez que egresa el dispositivo formal, el adolescente es acompañado por un referente y ese acompañamiento se garantiza hasta los 21 años. A partir de los 21 años y hasta los 25, si él o la adolescente o joven siguen cursando su escolarización formal, ya sea terminando el nivel medio, haciendo una formación en un instituto o carrera terciaria o universitaria o en oficio, el programa sigue acompañando con la asignación económica. Lo que desaparece es la figura de referente. Esta asignación económica es compatible con todas las demás asignaciones que se pueden dar tanto desde los estados municipales, provinciales o nacionales. Por ahí aclarar, digamos, que esta tarjeta demora alrededor de 2 meses para llegar a los jóvenes, y esta tarjeta, cuando tienen depósito en caja de ahorro, pueden utilizar el 80%, pueden sacarlo por cajero, sí, en efectivo, y el 20% sí o sí lo tienen que usar en sistema de débito, ¿sí? Y por ahí aclarar un tema que me parece importante, que no es un solo referente para un joven, un referente. Lo que queremos hacer hincapié es que un referente no es un acompañante domiciliario, ni es alguien que está las 24 horas con el joven o la joven. Nosotros tenemos que tener en cuenta la particularidad de que los jóvenes que ingresan al programa PAE son jóvenes con herramientas para hacer un proyecto de autonomía progresiva. Entonces, este es el primer eje a tener en cuenta, porque en algún momento el PAE va a dejar de estar, los referentes van a dejar de estar, y se supone que el trabajo tiene que estar orientado para que cuando el joven no tenga más su referente, pueda seguir en su inclusión social y comunitaria de la mejor manera posible. Cuando hablamos de consentimiento informado o acta compromiso, es lo que venía diciendo yo hace un momento, que es el acta que firman los jóvenes, que es de manera voluntaria, que es una decisión consensuada, y acá hacemos relevancia con el equipo técnico. El equipo técnico es el que despeja si ese joven o esa joven tiene el perfil de acceso a PAE, ¿sí? Nosotros consideramos que es fundamental el trabajo del equipo técnico, y de hecho los acompañamos y entendemos, digamos, que ellos hacen el despeje por cada situación a medida que van presentándose los adolescentes en los dispositivos de cuidado formal. El adolescente tiene una participación muy activa en estas etapas, y de hecho él es parte de la restitución en la vulneración de derechos propia, ¿no? Una cuestión como bastante importante a tener en cuenta, porque él es el hacedor, digamos, de todo este programa, y solamente el referente es como una guía, ¿no? Como alguien que va acompañando en ese proceso, pero él, a ver, el sujeto pasa de un sujeto pasivo a un sujeto activo. Esta función de referente tiene como principal función acompañar en el fortalecimiento de la autonomía del joven o el adolescente.
Esto implica que el que determina la ruta a seguir va a ser el adolescente con el acompañamiento de este referente. La designación es por nómina. La provincia del Neuquén tomó la decisión que su personal, que está incluido dentro del convenio colectivo de trabajo de la Subsecretaría de Familia, va a ser quienes van a desempeñar esta función. Esto en la ley está clarificado, que cada una de las provincias tiene la autonomía de poder definir quiénes van a cumplir este rol. Las personas que cumplen esta función tienen que, como anteriormente había mencionado Paola, acceder a la capacitación que es realizada a través de los equipos de PAE a nivel nacional, quienes son los que establecen los módulos y las temáticas a trabajar y tienen evaluaciones. Para aprobar el cursado tienen que tener aprobado con un 70% de aprobación de todas las instancias evaluativas que Nación propone. En el caso de Neuquén, la remuneración está prevista a través del salario que cobra el agente en función del organismo de protección de derechos. Esto es, en el caso de las instituciones, la idea es que estos referentes sean de nivel 1, que sean aquellas personas que trabajan en los hogares o, en el caso de Familia Solidaria, de los equipos técnicos, que vayan evaluando los procesos de autonomía que van desarrollando estos adolescentes mientras se encuentran en los dispositivos de cuidado formal. Bien, las dimensiones del acompañamiento de este proyecto de autonomía. Acá hicimos hincapié en los artículos de la ley 27364, que es de PAE, y las dimensiones tienen que ver con salud, salud sexual, procreación responsable, planificación familiar, educación, vivienda, derechos humanos, en fin, familias, redes, recreación. La idea es que posiblemente en primera instancia, cuando uno es referente de algún joven o de una joven, no necesariamente todas las dimensiones del acompañamiento se tengan que explayar, ¿no? Posiblemente empecemos, y en realidad hay que empezar por el tema de educación. Para PAE el proyecto a nivel educativo es fundamental, casi es el eje, digamos, para dar pie a toda la inclusión de la restitución de derechos en todas las otras áreas. Esto lo van a encontrar en la ley, así que, y en la reglamentación un poco más detallado. Y por ahí también decir que, digo, de alguna manera el espíritu de esta ley tiene que ver con dotar de herramientas a los jóvenes y a las jóvenes que se encuentran sin cuidados parentales para que puedan afrontar la vida adulta con otros recursos distintos a los que se estaba proponiendo hasta el momento. La formación en una profesión o en un oficio, desde la Mesa Nacional PAE, se considera que es la herramienta fundamental que el programa puede aportarle al adolescente o al joven para un futuro distinto. El adolescente establece un proyecto que es personalizado. Este proyecto lo va a trabajar junto con su referente, y en este proyecto se contempla desde el momento en que se encuentra en la institución hasta el momento en el que el adolescente se encuentra en condiciones o se cree capacitado de transitar a la vida independiente. Básicamente estos derechos que vimos en la filmina anterior tienen que ver o están en conjunción con los establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La idea es que cada adolescente se pueda apropiar de sus derechos y ejercerlos plenamente. Por eso la perspectiva de este acompañamiento tiene que ver con la promoción y la autonomía en el ejercicio de estos derechos. La función principal que va a tener el referente va a ser construir un vínculo. Este vínculo debe estar apoyado en la confianza
y en el afecto. Se encargará de acompañar al adolescente que pueda construir en el medio social una red de apoyo con lo que habíamos visto en la capacitación anterior, que tenía que ver con el STID, con el Sistema de Protección Integral de Derechos. Esto implica que el adolescente o el joven o la joven puedan, dentro del espacio comunitario donde residen, establecer lazos con las instituciones de salud, instituciones educativas, comisiones barriales. De alguna manera esta red va a ser la que va a procurar que el joven o la joven puedan sostenerse en el espacio comunitario. Cada proyecto de autonomía es un proyecto individual, y en este proyecto individual también el joven irá desarrollando capacidades que a medida que estas capacidades se afiancen y el adolescente o la joven se puedan apropiar de ellos, la figura del referente irá haciéndose cada vez más difusa. La idea es que en un determinado momento esta figura desaparezca. Bien, por ahí a ver si lo podés poner un poquito más arriba, Rubén, a esta, que no se ve lo más importante, la diferencia. A ver, la diferencia que queremos remarcar es entre asistencia y asistencialismo. Déjalo ahí, si no. El referente asiste y promueve. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque en realidad el resultado es el tipo de sujeto con el que vamos a trabajar, ¿no? El referente acompaña, está presente, brinda información y recursos. Aborda en conjunto con los propios sujetos involucrados. A diferencia de una posición de asistencialismo que tiene que ver con una posición maternalista y paternalista, que es una posición de saber. Acá el saber es una construcción. El saber no lo tiene solamente el profesional o el referente que intervenga, por eso es un acompañamiento. La idea es dar recursos a estos jóvenes para que puedan desarrollarse. Un referente, digamos, que tenga esta posición asistencialista va a ser alguien que no contemple el potencial de ese joven o de esa joven y no lo escuche y no tenga en cuenta este proyecto de autonomía. Eso no es un proyecto de autonomía, es una posición, digamos, de autoridad sobre un saber que en realidad es una construcción del joven. Dentro de la asistencia que debe hacer del referente, la idea es que tiene que ver las capacidades, los saberes y las posibilidades de ese sujeto involucrado, ¿sí? En la restitución de derechos yo mencionaba hace un momento que el joven es el hacedor de su propia restitución de derechos. ¿Acompañar a un referente? Sí, pero él es el sujeto activo, digamos, que se involucra en todas las etapas de esta construcción. Y el referente hace un acompañamiento. Esta diferencia que hago yo me parece que es fundamental que ustedes sepan que la van a trabajar mucho cuando hagan la capacitación en CENAF, ¿sí? Me parece que ahí les va a quedar más claro y que de hecho cuando lo hicimos nosotros con Rubén hace más de un año en la capacitación nos interpeló varias veces en cuestiones por ahí que uno hace cuando trabaja como equipo técnico en función de los jóvenes. La verdad que los invito, más allá de que en algún momento esto sea obligatorio, los invito a que antes de que sea obligatorio se vayan sumando, porque es muy interesante poder ver, digamos, esta mirada diferente y cómo esta mirada genera intervenciones desde otro lugar. La diferenciación más importante que hay que hacer acá es que el sujeto es activo, el sujeto no es el que escucha y hace lo que los referentes dicen. Bueno, para postularse como referente, en realidad la provincia de Neuquén, esta opción hasta este año era una opción optativa. A partir del año que viene, la idea es que todas las personas
que trabajan en los dispositivos de cuidados formales tengan esta capacitación, porque también es otra forma de tener herramientas al momento de hacer abordajes con adolescentes. Esta inscripción se hace a través de una plataforma web que se llama Trámites a Distancia, que está en relación con todo lo que está digitalizando Nación. A partir de esta inscripción queda un registro de quienes están postulando para hacer la capacitación de referentes, y esto es en la plataforma de Trámites a Distancia. Este trámite es personal, es individual, lo debe hacer cada una de las personas, pero bueno, llegado el momento, nosotros con Paola iremos guiando a todas las personas a que puedan realizar este trámite, así se los puede incorporar en las capacitaciones que se planifiquen para el próximo año. Por ahí uno de los requisitos o algunos de los requisitos que se solicita para ser referente es ser mayor de 21 años, ser obviamente empleado público de la Subsecretaría de Familia, no tener antecedentes penales y tener secundario terminado. Nosotros como referentes provinciales con Rubén tenemos que realizar la confección de este registro de postulantes, además del trámite que ustedes tienen que hacer vía TAT, como decía Rubén, nosotros tenemos que elevar esta información y se realizan cruces de datos. Esto se hace a partir de las fechas que están publicadas, que de hecho todavía no las tenemos, pero las vamos a compartir. Y la idea es que son dos trámites, el de trámites de distancia y el que realizamos nosotros. Por ahí tener en cuenta que la capacitación, ¿sí?, tiene una habilitación de 3 años, ¿sí?, y a los 3 años los referentes que fueron capacitados van a tener que hacer como una actualización de la información, digamos, del PAE y de la teoría, digamos, que se dé en ese momento. Las nóminas, después de la capacitación de los referentes y de su respectiva aprobación, la manda Nación, hace la nómina de todas las provincias y después de algunos meses, no es tan rápido, se recibe el certificado con la capacitación aprobada. Bien. Acá vamos a pasar a otra capacitación, otra parte, otro temario, que es totalmente diferente, pero de alguna manera también está conectado, que es el protocolo de intervención en situaciones de crisis de niños, niñas y adolescentes. Al final estaremos respondiendo las preguntas de las dos capacitaciones. Bien, este protocolo fue trabajado con los equipos técnicos de los dispositivos de cuidado formal, ¿sí? Esto se hizo hace alrededor de 1 mes y medio y tiene que ver con diferentes niveles de intervención en situaciones de crisis. Este protocolo surge a partir de diferentes situaciones que se fueron, con Paola fuimos por ahí evaluando y viendo cuando nos tocó estar en la supervisión de la dirección provincial, y a partir de situaciones puntuales y específicas que se fueron trabajando en cada uno de los hogares. El protocolo está basado básicamente, como todos los temarios teóricos, en la Ley Provincial 2302, en la Ley Provincial Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y se basa fundamentalmente en la Ley de Hogares, que es la 2955. Puntualmente en su artículo 9 es donde están de alguna manera consignadas todas las misiones y funciones que deben cumplir cada uno de los actores institucionales dentro de los dispositivos de cuidado formal. En su artículo 9 puntualmente, cada uno
de los integrantes de ese dispositivo tiene en su detalle qué debe hacer ante cada una de las situaciones. Bien, en el artículo 9, lo que van a encontrar, de hecho dejamos como bibliografía aquel que no lo tiene, van a encontrar las funciones de los directores, los subdirectores, el equipo técnico, educadores, operadores, talleristas de desarrollo integral, profesores de enseñanza escolar, personal de cocina y personal de mantenimiento. En función de esto se creó el protocolo. Primero, habría que conceptualizar qué es una situación de crisis, ¿sí? Una situación de crisis es un desborde emocional y comportamental que se puede presentar de diferentes maneras. Puede haber enojo, llanto, aislamiento, situaciones de violencia contra pares y o adultos, agresiones, esto se da mucho, principalmente en dispositivos de cuidado formal adolescentes, intentos de suicidio, ¿sí? O de irse del dispositivo. Puede ser de un solo adolescente o de varios al mismo tiempo. Este desborde emocional y comportamental es una solicitud de ayuda, es un pedido de ayuda, es alguien que no puede más y que no está en condiciones de soportar la situación por la cual está atravesando. También puede haber que el joven o la joven o el niño tienda a negarse a colaborar en diferentes tareas y esto, el cambio se genera cuando antes lo hacía, en un momento pasa a tener una actitud diferente, ¿sí? Esto tenemos que estar atentos. Obviamente que los ejemplos que nosotros pusimos acá no agotan la cantidad de situaciones por las cuales nosotros debemos prestar atención, pero sí tener en cuenta que en algún momento los cambios son significativos, que algo pasa. Esta crisis puede durar un momento, un rato, y descargarse y volver a la normalidad, ese joven, ese niño, o en realidad puede tener un carácter de permanente, ¿sí? Y generar un tipo de vínculo, ¿sí? No solamente con sus pares, sino con los adultos responsables de la institución. Esto es muy importante aclarar que cuando alguien está atravesando una situación de crisis, básicamente lo que está necesitando en ese momento es ayuda. Y llega a esa situación de crisis porque hay una cuestión emocional que ya no la puede controlar ni se puede contener ni en sí mismo. Tampoco tiene herramientas como para poder atravesar esa crisis por sí solo o por sí sola. Nunca en el momento de crisis tiene que evaluarse cuáles son las causas, sino hacer un análisis de las causas. Esto va a venir en un momento posterior. En los momentos de crisis es necesario que los adultos que se encuentran al cuidado tanto de niños como de adolescentes sean las personas que tengan la mayor claridad que se pueda y que de alguna manera empiecen a transmitir esta tranquilidad para poder hacer un abordaje de la situación. Esta tranquilidad también va a permitir que se puedan pensar o visualizar cuáles van a ser las estrategias de abordaje en esta situación. Bien. Situaciones que se pueden presentar. Esta parte es importante porque en realidad antes de que se presente una situación de crisis, nosotros podemos leer algunas cuestiones conductuales, emocionales, comportamentales, que se vayan como desarrollando y anticipando que la crisis está en puerta, ¿sí? Todavía no se desarrolló, pero son indicadores interesantes para poder evaluar la situación y poder prever si se puede disuadir la situación de crisis o cómo enfrentarla, ¿sí? En el caso de los jóvenes adolescentes puede haber insultos, golpes, golpes también con mobiliario, ¿sí? O tirar cosas, manifestaciones de fuga, no poder quedarse quieto, molestar a los compañeros, molestar a los adultos, en general llamar la atención.
Pero en realidad no siempre que hay una crisis, hay una situación de desborde psicomotriz. ¿Qué quiere decir esto? No siempre va a golpear, no siempre va a agredir. Digo, una situación de aislamiento, de tristeza, de desgano de algún adolescente o niño también es un indicador de crisis. La crisis por ahí, la más notoria es la que nosotros vemos cuando hacen todas estas cuestiones que yo venía diciendo. Pero ¿qué pasa si hay una cuestión de aislamiento? Bueno, ahí hay una crisis, por ahí ese joven, esa joven o ese niño no tiene la modalidad, digamos, de agarrársela con los otros, por así decirlo, o autoagredirse. No tiene esa posibilidad, solamente se aísla. Bueno, ese es un indicador a tener en cuenta y un indicador donde nosotros tenemos que intervenir. Por ahí, en estas situaciones, ustedes eso lo pueden visualizar con aquellos adolescentes que al momento de levantarse para las actividades diarias que tiene planteada la institución, se quedan en la cama, o que de alguna manera tiene dificultades para conciliar el sueño, o de alguna manera ante preguntas o ante alguna consulta no deciden no responder. Entonces, cada vez que hay una situación de crisis, hay factores de riesgo. Y estos factores de riesgo son los que, de alguna manera, van a condicionar estas crisis. El dejar aislado a un chico, a un adolescente, puede ser una cuestión a tener en cuenta, de no acompañar dentro de la institución la primera función que tienen todos los operadores y operadoras, tiene que ver con evaluar y ver cómo es el día de cada uno de esos chicos, desde cómo se levantaron, cómo reaccionaron ante su despertar, cómo se están vinculando con otros adolescentes, con otros niños. Un factor importante de riesgo tiene que ver con aquellos niños y adolescentes que tienen consumo de alcohol, de drogas, muchas veces en los espacios donde vivían, estas cuestiones estaban naturalizadas. No generar espacios de escucha, este es un factor de riesgo. Cada vez que un niño o un adolescente uno ve que tiene un comportamiento poco habitual, lo que uno debe hacer es tratar de acercarse y tratar de preguntarle cómo está, si algo le está pasando. Es importante para todas las personas el respeto de los espacios. Esto tiene que ver también con la privacidad. Esto de si un adolescente se encuentra en una habitación con la puerta cerrada, golpear, llamar, pedir permiso, como lo haríamos en nuestra casa, digo, con cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros cierra la puerta de su habitación, si otra persona quiere ingresar, golpea y pide permiso. Digo, lo mismo debemos hacer nosotros, estar atentos a estas cuestiones cuando se encierran, pero ir desde un lugar que pueda respetar el espacio personal. No tratar de disuadir las crisis. Esto tiene que ver básicamente con decir, bueno, calmate, ya tranquilízate. Digo, muchas veces son acciones que una persona en situación de crisis no las puede tomar por motus propio, sino está necesitando el auxilio y el acompañamiento de algún otro. La violencia física es una cuestión que no debe ser aplicada en situaciones de crisis. Por ejemplo, agarrarlos de los brazos, intentar sentarlos, llevarlos a un lugar y aislarlos hasta que se les pase el berrinche. Estas son, de alguna manera, formas que muchas veces los adultos recurrimos pensando en que si los dejamos en un espacio encerrado, esa crisis va a pasar. Muchas veces, en realidad, si hay la manifestación de una crisis, quiere decir que la persona no está teniendo los recursos necesarios como para poder atravesarlo. También entender que en las situaciones de crisis
los castigos no tienen que ser una metodología a implementar. O sea, si no paras con el berrinche, no vas a mirar televisión, si te pones agresivo o no dejas de insultar, no vas a tener acceso al celular. De alguna manera nosotros tenemos que pensar que ante una situación de transgresión tiene que haber un acto de reparación. Nosotros le tenemos que dar la posibilidad de que el adolescente o el niño ante una situación de error pueda repararlo. Entonces hay que revisar al interior de cada institución a qué nos referimos cuando hablamos de medidas sancionatorias, ¿sí? Muchas veces las situaciones de crisis son abordadas desde un régimen sancionatorio y lo único que hace esto es agudizar o profundizar el estado anímico en el que se encuentra el niño, la niña y o el adolescente. Bien, siguiendo con los factores de riesgo, ¿sí? Factores que hay que minimizarlos y anularlos. No se olvide que nosotros estamos antes de la crisis, ¿sí? Estamos en un tiempo en el cual si actuamos no llegamos a la crisis o llegamos de una manera diferente. Muchas veces puede pasar que la crisis se tenga que desplegar, ¿sí? La idea es pensar que no todas las crisis se tienen que desplegar y que muchas veces el accionar de los adultos va a permitir, digamos, que el joven o el niño pueda canalizar esa crisis de una manera diferente, ¿sí? Una de las cuestiones por ahí que hemos visto también con Rubén varias veces es que para que la crisis se termine, los adultos vienen y prometen. Error. Nosotros tenemos que pensar que el acompañamiento que le tenemos que realizar a este joven o al niño tiene que ver con escuchar, con acompañar por qué le pasa lo que le pasa. A ver, nosotros sabemos que los niños y los jóvenes que están en dispositivos de cuidado formal no eligieron estar ahí. Somos la última opción y muchas veces pensamos que con el tiempo que pasó ya se les pasa, ¿no? Ya está. Bueno, ya entendió que tiene que estar acá y no es así. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que el tiempo pasa, pero necesariamente se dan muchas crisis. A ver, la necesidad de procesar o el espacio para procesar todo lo que le pasó está en el hogar. No hay otra opción, porque la familia no está más. Y nosotros tenemos que acompañar ese proceso. Otra de las cuestiones que por ahí se puede dar es que los adultos muchas veces nos pasa que tenemos mayor afinidad, ¿sí?, con algunos de los jóvenes o los niños que con otros. Los niños nos observan, los jóvenes nos observan y esto lo ven, ¿sí? No es un tema menor, digamos, porque ellos perciben que hay tratos diferentes entre ellos y esto hace, digamos, que muchas veces las crisis tengan que ver con eso, ¿no? Con tener favoritismo. Y no es un tema menor, porque en realidad esa crisis la generamos nosotros. La privacidad de la información. Esto es fundamental. Nosotros no podemos divulgar lo que los jóvenes o los niños nos cuentan. Nosotros tenemos, los profesionales tenemos el secreto profesional y las demás personas, los educadores y todas las personas que trabajan en los dispositivos de cuidado formal, tienen que saber que eso se hace extensivo a ellos. La información en el lugar de trabajo queda ahí. Nosotros estamos vulnerando derechos si nosotros divulgamos información. Esta no es una posibilidad. Nosotros estamos vedados por la ley para generar esta opción. Si nosotros estamos en una situación de crisis o vemos una situación de crisis, vamos a ese joven o a ese niño en esa situación y no intervenimos, es abandono de persona. No es un tema menor, es una falta gravísima, ¿sí? Otro tema, ¿cuál es otro factor de riesgo que puede desencadenar una crisis generada por adultos hacia los jóvenes? Las cuestiones, sí, que sean personales y o laborales, que tengan que ver con situaciones de conflicto, esto no debe ser escuchado por los jóvenes ni por los niños. Ellos están continuamente prestando atención a lo que hacemos. Entonces digo, a veces tienen más información los jóvenes o los niños de lo que nosotros hacemos en el trabajo o de lo que nos pasa en nuestras vidas, de lo que realmente deberían tener. No es necesario, nosotros estamos
En el momento que entramos a trabajar en un dispositivo o al lugar que sea, a nadie le importa lo que nos pasa, ¿sí? Y de hecho, si tenemos alguna cuestión grave, le iremos a charlar con el directivo a puertas cerradas o quien sea necesario. Pero los jóvenes y los niños no pueden participar de estas instancias. Nosotros somos los adultos. Esto que hacemos está mal y los niños son parte de esto y muchas veces las crisis son generadas por nosotros, ¿sí? Cuando hay una situación de este tenor, de conflicto en alguna institución, la peor opción que podemos tener es perder el control de nuestras emociones. Gritar, decir, bueno, cuestiones que no son pertinentes, insultos, lo que sea. Nosotros debemos tener y sostener el equilibrio, porque nosotros somos los responsables. Una cuestión que me parece que es importante señalar, el año pasado, en una institución, lo que nosotros nos terminamos beneficiando es que había una niña en situación de crisis y la persona que estaba en cuidado de ella había tomado la opción de agarrarla de un brazo y ponerla debajo de la lluvia con agua fría, entendiendo que este remedio casero de la abuela era, era un método para disuadir o para eliminar la crisis que estaba desplegando esta niña. Y eso tiene que ver directamente con una acción violenta y con una vulneración de derechos. Este tipo de acciones, cuando son detectadas, automáticamente todas las penalidades de la ley son aplicadas al adulto que ejerza ese tipo de violencia en esta situación. Otra cuestión que también lo detectamos el año pasado tiene que ver con que ante situaciones de llanto o ante situaciones de crisis se le negaba el alzar UPA a un nene o a un niño pequeño que estaba reclamando eso. Digo, muchas veces quizás el poder levantarlo UPA, el poder contenerlo, aplaque esa situación de crisis. Entonces, una de las principales cuestiones que tenemos que establecer en estas situaciones son todos aquellos factores protectores, ¿sí? Establecer buenos vínculos, tanto con los niños como los adolescentes, recurrir a la palabra es nuestra herramienta más importante de trabajo. La palabra es el vehículo con el que ustedes van a poder entender lo que está demandando el niño, niña o adolescente, y de alguna manera va a ser la forma que van a tener de poder comunicarse y de alguna manera de establecer los límites. Uno cuando habla de límites entiende que los límites también se pueden transmitir a través del amor, a través del respeto, a través de la cordialidad. Los límites no tienen que ver con ponerse en una posición autoritaria, sino muchas veces poder explicarle por qué no de una situación con palabras y apuntar a que el niño o la niña o el adolescente nos pueden entender lo que nosotros estamos queriendo decir. Fijarse dónde están ocurriendo estas crisis, tratar de minimizar todos los factores de riesgo ambientales que puedan estar, si está en un lugar donde hay objetos cortantes, sacarlo. Una cuestión que es importante es tener en resguardo todos los elementos y utensilios de cocina, que los chicos, chicas y adolescentes no accedan a esos lugares, sobre todo en estos momentos, ¿sí? Ir buscando actividades o tratar de evitar los tiempos prolongados de ocio, porque estos muchas veces acentúan estos momentos de crisis. Una cuestión que es muy importante y en los tiempos que estamos viviendo tiene que ver con la autopercepción de cada niño, niña y adolescente. Esto tiene que ver con que nosotros podamos de alguna manera respetar esta identidad y esta individualidad autopercibida. Si un niño se considera niña,
tratarlo como ella lo pide, y al revés también, si una niña considera que se considera como varón, poder establecer un diálogo en función de su autopercepción. Poder establecer una cuestión que nos parece que es fundamental, es establecer climas de trabajo, el equipo de personas que se encuentren en ese momento en la institución tienen que trabajar de manera coordinada, tanto los operadores como el resto del personal. En muchas partes del día se encuentran únicamente los equipos de operadores. Estos deben actuar de alguna manera coordinada que les permita distribuirse los roles y las funciones dentro del cuidado que les toca ejercer. Una cuestión que nos parece que no es menor tiene que ver con el pase entre los turnos. En los pases de los turnos tiene que estar visualizado cómo fue el día de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Poder transmitir cómo se levantaron, qué actividades desarrollaron en el día, qué estado de ánimo percibieron, porque todo esto son indicadores que de un turno a otro se van a ir transmitiendo y van a poder establecer una lectura en el continuo del día de cómo fue su vivencia, valga la redundancia, en ese día de cada niño, niña y adolescente. Entonces un factor importante tiene que ver con el pase que se haga entre turno y turno. Y el libro de actas tiene una función importantísima. Uno muchas veces cuando lee un libro de actas, porque se entera de que hubo una situación irregular, que el niño estuvo en crisis, era un adolescente, uno se pone a leer los libros de actas y encuentra información que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el turno anterior dejó una olla sucia. Y en realidad lo más importante tiene que ver cómo transcurrió el día de esos niños, niñas y adolescentes. Por eso el libro de actas tiene que ser también una forma donde yo puedo comunicarle a mis otros compañeros, tanto de si son operadores, si son equipos técnicos, si es el equipo de conducción, si es la cocinera, si es la señora o el señor que se encuentran en la lavandería, de poder transmitirle cómo fue el día de esos niños, niñas y adolescentes. Digo, poder desplegar todos esos factores protectores va a permitir poder tener una mejor visualización de cómo es el día de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde lo que decía Paola, de poder empezar a ver aquellos indicadores que surgen antes de las crisis. Bien. Nada, esto es una fase para ver que los factores de riesgo y los factores protectores tienen que ver no solamente para evaluar una situación de crisis, sino para prevenirla. Si puedes levantar un poquito, no lo digo yo, no hay problema. ¿Qué no hacer? No, ahí está. ¿Qué no hacer? Ahí está, en una situación de crisis. Los adultos, ¿qué no deben hacer? No intervenir es terrible. Con todo lo que estamos diciendo, me parece que no intervenir no es una opción, ¿sí? Por ahí se podrá ver cuál es la persona más adecuada en función del joven, la joven o el niño que está teniendo la crisis, cuál de todas las personas que están en el turno es la más adecuada para intervenir. Pero necesariamente esto tiene que ser una coordinación en equipo. Si una persona, un operador, un educador interviene, los demás, ¿qué van a hacer? Los demás se dan cargo de las otras situaciones, estarán atentos a los otros niños, a los otros adolescentes, pero también estarán atentos a si ese educador u operador que está trabajando con esa joven o ese niño necesita ayuda, ¿sí? Esto es el trabajo del equipo. El trabajo en equipo no es uno se hace responsable y los otros se desentienden. Es coordinar. Culpabilizar al joven o al niño de la situación que está causando, la verdad que no nos va a dar muchos beneficios y muy por el contrario no va a generar, digamos,
un buen vínculo con aquel que está teniendo esa situación. Acá no hay culpables y mucho menos los niños. Acá hay personas responsables que intervienen y ayudan a gestionar a ese joven o ese niño la dificultad por la cual están atravesando. Como decía recién, no trabajar en equipo es realmente es una falta grave, no solamente por los resultados que uno puede tener en función de calmar la situación, de ordenar la institución y de que ese joven o ese niño esté en mejores condiciones de enfrentar su día, sino que tiene que ver con aquellas cuestiones que nosotros nos tenemos que poner a preguntar. ¿Por qué a veces las situaciones de crisis no llegan a disuadirse? Y no llegan a disuadirse porque hay roles, hay funciones, hay algunos que somos más propicios para generar un espacio de, no sé, de juego, y hay otros que son más propicios porque tienen mayor capacidad de escucha o tienen mejor vínculo con el adolescente, con el niño, y será ese el que intervenga. Como decía, que un operador intervenga solo no es una opción. La idea es armar estrategias, ¿sí? Y no siempre puede pasar que si un niño tiene una crisis hay que llevarse a todos los demás por fuera. O hay que sacarlos de la institución y que vaciarla a la institución hasta que ese niño o adolescente se calme. A veces será una opción, a veces no será esa opción, ¿sí? Los turnos, los pases de turno, los cambios de turno, lo que decía Rubén, el acta, bueno, no solamente el acta, 15 minutos antes, 10 minutos antes, a ver, sentarnos con los operadores que dejan el turno y con los que llegan, bueno, qué pasó, qué no pasó, ¿no? ¿Qué hicieron, qué no hicieron? A veces uno no llega a escribir todo. Y estas cuestiones, por ahí está bueno charlarla entre los adultos. Bueno, mira, yo hice tal cosa, me dio resultado, este niño se calmó, pusimos a dibujar, o pusimos, no sé, una película. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es solamente con los operadores del turno y los que vienen después me desentiendo. Bueno, retirarse del turno, ¿no? Abandono de persona, lo decíamos hace un ratito también, una falta gravísima. Y no seguir las pautas del presente documento. Este protocolo tiene que ver con un ordenamiento y generar herramientas para las personas que intervienen en situaciones de crisis en los dispositivos de cuidado formal. Este protocolo tiene la función de ordenar que estas intervenciones no sean multi-intervenciones. Todo el mundo acude a la institución, todo el mundo resuelve y nadie resuelve. Ya lo vivimos un montón de veces con Rubén y de hecho me parece que nos va a generar que este documento nos hace más simple la intervención. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos debemos hacer? ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Qué es la responsabilidad del otro? ¿No? Cuando termina la nuestra, empieza la del otro. ¿Sí? Me parece que la idea de este protocolo es justamente esto, hacer un poco más simple y más ordenado las intervenciones que muchas veces no dan resultado porque no se sabe bien quién tiene que intervenir y cuándo se tiene que intervenir. En realidad este protocolo también viene de alguna manera a brindar herramientas para todas las personas que trabajan en la institución de cómo actuar en esto. Retomando un poco lo del principio, cuando nos referíamos a la ley de hogares, en el artículo 9, en el inciso E, en el punto número 3, una de las funciones que tienen los operadores y operadoras en primer nivel es la intervención en situaciones de crisis. O sea, de alguna manera también la legislación lo propone como una de las actividades que debe desarrollar el equipo de operadores y operadoras. En función de esto, y como tiene que, como la mayor parte del día, los chicos y chicas en una institución están básicamente comandados por el equipo de operadores y operadores. Estos son las primeras personas que generalmente... Disculpame Rubén, por ahí, eso, primero mostrarlo ahí, después la otra parte, porque no se ve entero, ahí está. Me aparece el cuadrito, sí. En el primer nivel de intervención, generalmente va a estar el operador o la operadora que se encuentra en el turno. Una de las primeras acciones que debemos tomar ante una situación de crisis
es que una persona del equipo se quede con el niño, la niña o el adolescente que se encuentra en esta situación de crisis, el resto que pueda aislar o llevar a conducir a los niños y adolescentes hacia otro espacio dentro de la institución cuando esto sea posible. El que debe intervenir en la situación de crisis generalmente es aconsejable que sea aquella persona que tiene o que generó mejor vínculo con el niño, niña, adolescentes en situación de crisis. Es importante en la situación de crisis no solamente contener a la persona que está atravesando por esta crisis, sino también contener al resto de los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces una situación de crisis produce un efecto en cadena. De alguna manera alguien empieza con una crisis y todo el grupo de niños, niñas y adolescentes termina de alguna manera revocando o invocando otras situaciones de crisis en paralelo. Entonces, para que esto no suceda, es importante trabajar solo o sola con el niño o con la niña o con el adolescente o el adolescente que está en situación de crisis. Si esta situación de crisis implicó que el chico o la chica se hubieran lesionado, lo normal, o no es la palabra normal, lo habitual en muchas situaciones tiene que ver con autoagresiones, agarrar algún objeto cortopunzante, lastimarse los brazos, lastimarse las piernas, lastimarse la panza, o si empieza con situaciones de violencia extrema, a romper todo, a golpear a todo lo que tiene adelante en su paso, a autogolpearse. Han habido situaciones donde los adolescentes empiezan a pegarle cabezazos a las paredes, pero todas estas situaciones donde se evalúe si hay un riesgo para la integridad física o un riesgo de vida para el niño, la niña, el adolescente que está en crisis o para el resto de las personas, lo primero que se debe hacer es llamar al sistema de emergencias médicas. En esta situación de crisis, cuando esta crisis llegó a un nivel que ya nosotros no tenemos más herramientas para poder contenerla, lo primero que tenemos que pedir es asistencia médica. En situación de pandemia y en situación fuera de pandemia, nosotros todos debemos tener en claro que la línea 107 es la que debemos llamar para que acuda una ambulancia con personal especializado, con médicos, enfermeros, que puedan ver de alguna manera auxiliarnos en esa situación. De forma inmediata, alguna otro operador o operadora que se encuentre en el turno mientras alguien está conteniendo a la persona que está en crisis, deberá informar de la situación al director de la institución. Si no se encuentra el director, directora, al coordinador o coordinadora. En el momento de crisis quizás no, pero es importante en el libro de actas que quede detallado todas las acciones que el equipo realizó. Desde el momento que comenzó la crisis, las acciones que hicieron para intentar resolverla, todas las llamadas telefónicas que ustedes hicieron a todos, ya sea a los directivos de la institución, a los servicios de emergencia, ¿sí? O si en algún momento tuvieron que convocar a algún compañero o compañera porque tiene mejor relación con el niño o con la niña, con el adolescente, para que los pueda auxiliar en esa situación, ¿sí? Y la importancia de poder comunicar después de una situación de crisis todo lo vivido con detalle al próximo equipo de trabajo que tome el turno. Bien. Luego del primer nivel de intervención y de todas estas tareas, digamos, que hay que realizar en equipo, yo pensaba esto de quién escribe el libro de actas mientras se van desarrollando todas las intervenciones, ¿no? Llamar al servicio de emergencia, llamar a la directora para ponerla en comunicación, coordinar. Bueno,
mientras alguien está interviniendo con el joven, con el niño, alguien por ahí que no tenga el mayor acercamiento en esa situación, bueno, hará el libro de acta. Si lo convoco para otra cosa, también, a ver, esto es el trabajo de equipo, porque muchas veces intervenimos todos, no sabemos para dónde vamos, y cuando tenemos que pasar el limpio, qué fue lo acontecido para ordenarnos, bueno, entre todos tenemos que armar algo que a veces no es lo que pasó. El segundo nivel de intervención. Como decíamos, los operadores llaman al director, a la directora, al coordinador, y en primera instancia el director lo que hará es que va a mantener una comunicación telefónica permanente, ¿sí? La idea es que esta comunicación telefónica tenga que ser puramente informar, digamos, cuál es la situación que está aconteciendo, cuál fue el accionar de los operadores, cómo estos operadores trabajando en equipo distribuyeron tareas, ¿sí? El que interviene en la situación de crisis, los que intervienen con los demás niños o jóvenes, quién está haciendo el libro de actas, a dónde se llamó, ¿sí? Y cuál es la situación de ese joven o de ese niño, y cómo están distribuyéndose las tareas y tratando de que esta situación se repare. Si los factores de riesgo son graves, como decíamos hace un momento, autoagresiones, riesgo de vida para sí o para terceros, golpearse, en fin, todas estas cuestiones, el director o la directora deberá hacerse presente en la institución. No alcanza con una llamada telefónica. Las llamadas telefónicas son solamente para informar y ver cómo se pueden seguir la intervención. Cuando esto se torna complicado, la segunda opción, en la cual no hay otra, se debe presentar en la institución. Esto es importante. Si por algún motivo de salud física o mental el servicio de emergencia decide que la atención de ese niño o ese joven deben continuar en un centro, en un hospital, en un centro de salud, el director, la directora deberá organizar el personal que queda en el hogar y el personal que va a acompañar a ese niño o ese joven hasta el hospital o hasta el centro de salud. Esa organización depende del director. Acá después vamos a ver que además este ítem que tiene que ver con la salud físico-mental interviene el equipo técnico, que es el tercer nivel de intervención. Además, el director debe organizar las guardias, tanto en el hogar como en el centro sanitario, ¿sí? Y deberá informar, ahora sí, al superior jerárquico, que será el director general o el director provincial. Por último, si la situación lo amerita, en ese mismo momento, ¿sí? Si es muy grave la situación, deberá informar los derechos del niño, de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente. De turno, ¿no? Obviamente. No veo más abajo que sigue, Rubén. Si también a la defensoría de turno o al juez de turno de ser necesario. En el caso de que la situación de alguna manera lo amerite, se le podrá pedir colaboración a algún integrante del equipo técnico. Que esto tiene que ya que ver con el tercer nivel de intervención, donde interviene el equipo técnico. El equipo técnico va a ser convocado a participar en la situación de crisis por el director, directora, coordinador o coordinadora del hogar, ¿sí? En un primer momento, esta intervención se podrá hacer de manera telefónica. La función del equipo técnico es ir asistiendo tanto al director como al equipo de operadores y operadoras que se encuentran en la institución, ¿sí? Si la crisis está relacionada a algún factor o situación que refiere a la salud mental del niño, niña y adolescente, el equipo técnico será el que va a intervenir de manera directa con los profesionales del servicio de salud, ya sean profesionales de salud mental o profesionales médicos, y que tendrá que establecer todas las comunicaciones necesarias para ver cuál es el mejor abordaje que se puede realizar en dicha situación. Si
el equipo técnico, a partir de la situación de crisis, entiende que debe presentarse en la institución para hacer el acompañamiento, lo realizará. Por lo general, hoy en día lo que se evalúa o lo que se ve en muchos hogares es que hay turnos, que por ejemplo a veces se ponen turnos diarios y a veces se ponen turnos semanales, donde uno de los profesionales o una de las profesionales queda como en una guardia pasiva. Entonces, ante una necesidad o ante una situación de crisis, el directora lo consulta telefónicamente. Si no es necesaria la presencia del equipo técnico en la institución, este abordaje se puede hacer al día posterior o al día siguiente. Si la crisis se pudo resolver, si el niño o adolescente pudieron calmarse, si las intervenciones que se realizaron lograron estabilizar esta cuestión anímica y comportamental en el momento. El día posterior, el equipo técnico deberá trabajar con el niño y adolescente retomando la situación vivida en esta crisis. Bien. A ver, tenemos 4 minutos, se termina ya la capacitación, es un poco rápido por ahí. Me gustaría por ahí que pongamos la última filmina ya, Rubén, porque esto de todas maneras lo van a tener ustedes. Este protocolo va a ser distribuido, obviamente, en los dispositivos de cuidado formal, ¿sí? Y demás instituciones. Acá hay un circuito de activación, no se ve del todo, pero es un tema que vamos a tener que ver, pero tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta el momento, que son, a ver, es como ver en una sola imagen, digamos, todos los niveles de intervención. Cuándo interviene el primer nivel, cuándo interviene el segundo y cuándo interviene el tercero. Bien. Pensar esto que por ahí vimos al principio, que es el antes. Las intervenciones eficientes desactivan la situación de crisis. No hace falta llegar. A veces se llega, lamentablemente se llega, pero en realidad, si ustedes se ponen después a leer el protocolo, hay un montón de ejemplos que vamos dando como para ver cómo intervenir y herramientas que le va a servir para desactivarla. Lo mejor que nos puede pasar es desactivar una situación de crisis y que aquel niño o aquel joven que está así se sienta mejor, digamos, pueda sacarlo de otra manera, no sé. Eso tendrá que ver también con las capacidades de ustedes de trabajar en equipo, de cómo organizarse. La idea es trabajar en red, por eso, si hay una situación de riesgo para sí o para terceros, inmediatamente los operadores tienen la función de llamar al 107, ¿sí? Ahí se activa el segundo nivel de intervención, que el segundo nivel de intervención, una vez informada la situación, que es el director o coordinador, va a tener 3 niveles que va a tener que evaluar. Si es de bajo riesgo, pues lo va a hacer telefónicamente, lo va a gestionar y organizar telefónicamente. Si es de riesgo medio, ya tendría que presentarse en la institución y empezar a mantener consultas con el equipo técnico a nivel telefónico. Y si es de alto riesgo, directamente se va a comunicar con su superior jerárquico, ¿sí? Y si hay un objetivo concreto, pedirá la colaboración del equipo técnico en la institución. El equipo deberá presentarse en la institución, ¿sí? Deberá informar, obviamente, a la Defensoría y al Juzgado de Familia. Cuando estamos en riesgo alto, ya interviene el tercer nivel, que es el equipo técnico, que como decíamos, la primera opción, la comunicación telefónica. La segunda opción, y no menos importante, es que si la situación está relacionada con salud mental o con médicos que intervienen, la va a coordinar telefónicamente el equipo técnico. Y la tercera función ya es presentarse en la institución con un objetivo de intervención concreto en la situación de crisis. Nosotros mencionamos varias veces que la multiintervención no es la mejor opción y el abandono de personas tampoco. Bueno, la idea es que con esta herramienta podamos organizarnos mejor para hacer una intervención lo más efectiva posible.
Y seguramente, digo, es la primera vez que se presenta un protocolo de atención en situación de crisis. Seguramente van a surgir muchas dudas y ustedes tendrán muchas experiencias de situaciones de crisis que quizás en este protocolo nosotros no las alcanzamos a contemplar. La idea es que este sea un comienzo de trabajo coordinado, donde todos podamos de alguna manera establecer metodologías de trabajo para estas intervenciones. Seguramente en próximas capacitaciones debamos retomar la temática y poder hacer un trabajo de alguna manera más profundo y más fino sobre métodos de intervención. Bueno, con esto creemos que llegamos al final. Fue largo. Damos por finalizado, pero de todas maneras vamos a hacer un relevamiento de todas las consultas que vamos a contestar, no íbamos a terminar la presentación. La idea es retomarlos en el cuarto módulo y obviamente que si siguen teniendo más consultas las sigan subiendo. Dale, muchas gracias a las dos, a Paola y a Rubén. Tenemos que la verdad cortarlo porque siguen habiendo más capacitaciones que les siguen, así que muchísimas gracias. Recuerden que el martes que viene va a haber una instancia de consulta optativa para hacer un repaso de todos los módulos y poder seguir haciendo preguntas, y que también está la plataforma Cumen. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado en los 3 módulos en el ciclo de capacitaciones, y seguramente podamos seguir reforzando algunas cuestiones a través de la plataforma Cumen. Muchas gracias y saludos. Saludos. Claro.